¿España existía antes de 1812? ¿España existía o no? ¿Es un invento del siglo XIX? ¿No tiene una historia propia? ¿España no es una nación? ¿No es una patria? ¿Cómo es la vaina, como dirían en Hispanoamérica? Un tema que últimamente está dando mucho que hablar porque en la enésima reforma del sistema educativo español, y todas las reformas que se hacen suelen ser para mal, al menos desde que yo tengo uso de razón y ya voy por los 40, no se va a estudiar historia hasta antes de 1812 y además la historia ya no se va a estudiar de forma cronológica. O sea que cada generación, por desgracia, tiene un plan de estudios peor que el anterior. Y con este tema sobre si España existía o no existía antes de 1812 y etcétera, tenemos a nuestro invitado Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo andamos? Hola Antonio, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación una vez más a tu canal de YouTube para estas tertulias, ¿no? Y hoy sí tenemos un tema muy abstracto, que es en el caso de España, ¿no? O sea, hasta la palabra es problemática y por eso en el prefacio hay que justificar, ¿no? El por qué la palabra a veces es problemática. Y es que desde hace 40 años hacia acá es casi que una palabra maldita y un Estado-nación llamado España, pero no se pueden oponer a la realidad geográfica que es muchísimo más antigua, ¿no? Hay que diferenciar realidad geográfica con Estado-nación y con otros términos y bueno, tiene muchos odiadores profesionales, lamentablemente el término está muy politizado, ¿no? La palabra España. Sí, además, en España más que en ningún otro lado. Y es curioso, Emilio, como en España, por ejemplo, damos por hecho pues que Francia, Italia, Alemania, o sea, como que el resto Uh-huh. del mundo son naciones que tienen millones de años, que sus fronteras están definidas, pero nosotros somos peculiares porque no somos un país, no somos una nación, pero eso sí, determinadas regiones sí que lo son, ¿verdad? Por ejemplo, sobre todo a partir del año 78, 79, pues se habla de naciones históricas, que eso además Uh-huh. es una de las, con perdón de la expresión, cagadas que se mete en la Constitución, la diferenciación entre naciones históricas o realidades nacionales o no sé qué términos le ponen. Entonces, por ejemplo, España no sería una nación histórica y la llamada Euskadi, y pongo entre comillas porque Euskadi no es un término histórico, sino que se lo saca de la manga Sabino Arana, que es En el el siglo padre, XIX, sí. a siglo XIX y muy a finales del siglo XIX, Uh-huh. que es el padre del nacionalismo vasco, basado en el racismo, además, en un racismo, bueno, te diría un racismo enfermizo, pero todo racismo es enfermizo, ¿no? O, por ejemplo, Galicia. Y además, muchas veces, como decimos, con pseudoargumentos etnicistas, es decir, ¿por qué Galicia sería una nación histórica y España no? Hombre, porque Galicia es celta, ¿no? Uh-huh. Galicia y Asturias serían celtas y el resto de España no. Además, entramos en temas que da igual la razón. O sea, da igual que la mayor arqueología celta esté en Castilla, no esté en Galicia, pero da Uh-huh. igual. El romanticismo en el siglo XIX estableció que los gallegos eran celtas y en el año 78-79 se le dio carta de naturaleza política. Los andaluces, ¿por qué somos diferentes? Hombre, porque los andaluces somos moros. Da igual que Uh-huh. tú intentes explicar que la presencia musulmana fue mayor en Valencia que en Córdoba, da igual. Los andaluces somos moros y por eso somos una nación diferente. Y así sucesivamente. Y por ejemplo, damos por hecho pues de que Francia existe pues desde hace millones de años, cuando Francia, por ejemplo, en el siglo XVII todavía estaba configurando su frontera. El Franco Condado, por ejemplo, la gran mayoría luchó por la monarquía hispánica frente al reino de Francia. Eh, Parte de lo que es el sur de Francia perteneció a la corona de Aragón, incluso Uh-huh. después de la guerra de 1640, mucho después, a finales del 18, en la época de la Revolución Francesa, el Rosellón, que por cierto es una de las regiones más taurinas de Francia, quiso luchar por volver a España. Bueno, ¿qué decimos de Italia? Que estuvo dividida en ciudades, estados, Uh-huh. y el sur que tuvo muchísimo vínculo con la monarquía hispánica y el norte, pues después con Austria, en fin. Vemos que estos términos pueden ser problemáticos en toda Europa, pero en España tenemos la mala conciencia de que no, de que nosotros no somos un país, no somos nada histórico, en verdad somos como una especie de cárcel de pueblos, cárcel de naciones ancestrales, basados en mitos etnicistas que se esbozan en el romanticismo
y que en el último cuarto del siglo XX toma naturaleza política gracias al sistema de las comunidades autónomas, que eso además es otra vaina, valga el término hispanoamericano, porque España, Emilio, tiene un problema político que es su indefinición. Tú sabes, por ejemplo, que Estados Unidos, Alemania o Brasil son países federales. Tienes países que a lo mejor son más centralistas como Francia, pero es que España no sabemos bien lo que es. Porque sí, es como una mezcla de las dos cosas, como que va camino entre las dos cosas. Teóricamente no es federal, sí. Tampoco es centralista, pero tenemos como 17 centralismos. Eso además supone una burocracia que cada vez hay que engrasar más y cada vez es mayor. Entonces, ese es el problema y además nos planteamos otro. Vamos a decir, Emilio, que España no existe, ¿no? Que España se la inventan las Cortes de Cádiz en el año 1812. Sí. Por tanto, si Hernán Cortés habla de Nueva España o el mismo Hernán Cortés habla de la nación española, no, eso no vale, ¿no? Pero bueno. No, Cristóbal Colón le pone la española, ¿no? A la isla, Española, que hoy en día es Santo Domingo y Haití. O en el siglo XIII, el rey Alfonso X el Sabio habla de la historia de España o historia de España en romance antiguo. Vale. Bueno, pero si España no existe hasta 1812, ¿por qué tenemos que pedir disculpas por lo que pasó en 1492? Bueno, yo creo que primero vamos al inicio de todo, ¿no? ¿Qué significa la palabra, no? Porque en verdad no lo podemos afirmar con seguridad, ¿no? Hay varias teorías del posible origen, ¿no? Muchos dicen que sería fenicio y que sería la tierra del norte o tierra de metales. Gallo Valerio Catulo nos hablaba de la España cuniculosa, que era la conejera, ¿no? El significado en latín. O sea, es decir, Hispania, tierra de conejos. También a través de un posible origen fenicio de la palabra. O sea, hay muchísimas teorías, ¿no? Inclusive en las figuras, en las alegorías de las monedas romanas también lo vemos, ¿no? Hispania. O sea, de hace 2000 años, más de 2000 años. Y bueno, la nación cita un historiador romano que se llama Lucio Anio Floro lo siguiente: la nación hispana o la Hispania Universa no supo unirse contra Roma, defendida por los Pirineos y el mar. Habría sido inaccesible. Su pueblo fue siempre valioso, pero mal jerarquizado. O sea, ya los romanos están hablando de la existencia de una Hispania anterior a la llegada de ellos. Claro. O sea, que van de más de allá de 2000 años, ¿no? O sea, inclusive este término es una denominación, ¿no? O sea, que los romanos pusieron a la región romana que ocupaba la totalidad de la península ibérica, como es habitual con los nombres elegidos por los romanos, ¿no? Y además ten en cuenta, Emilio, que hay zonas de Europa que cambian su nombre luego de la irrupción de los bárbaros. Por ejemplo, Francia se llama por los francos. También, claro. Sin embargo, España, en la Edad Media, incluso luchando contra los musulmanes, que los musulmanes primero hablan de Hispanilla y luego de Al-Ándalus. Al-Ándalus no es Andalucía, Al-Ándalus es todo territorio musulmán ibérico. Pero los cristianos sí hablan de Hispania y después de España, que es el nombre que va a quedar, como decimos, tanto de geográfico como incluso de nación histórica, que reclamaban para sí los distintos reinos. ¿Y por qué digo nación histórica? Porque la nación política, como la entiende el sistema liberal, no existía, pero no solo en España, es que Francia en el siglo XVII tampoco era un Estado nacional, ni lo era Italia, ni lo era Rusia. Entonces, ¿por qué solo nos fijamos en España? Es que ese concepto es un concepto revolucionario de finales del XVIII. Sí, pero yo creo que, bueno, o sea, los romanos cuando escogieron el nombre no lo hicieron por una realidad tribal tampoco, ¿no? O sea, yo creo que se trataba de una decisión meramente geográfica, ¿no? Porque hoy en día esa provincia romana está ocupada por tres entidades políticas distintas, que es Portugal, España y el Principado de Andorra, ¿no? O sea, esto ya es un Estado-nación moderno, es muy diferente. Hay que hablar en esta época, o sea, de un término geográfico. Inclusive hay un periodista español que se llama Fernando Díaz Villanueva que explica muy bien esto, haciendo el símil con Europa, ¿no? Europa como ubicación geográfica existe de hace milenios, ¿no? El continente europeo. Pero la Unión Europea no. Entonces,
eso es ya, primero se conformó como un tratado de libre comercio, ¿no? Después vemos la Unión Europea, que igual no sigue siendo un Estado-nación. Para llegar a un Estado-nación tendría que crearse los Estados Unidos de Europa, ¿no? Y entonces en España pasa lo mismo, ¿no? Primero vemos una ubicación geográfica en la época romana, cuando era una provincia romana. Después se pasa en la época medieval, que diversos reyes se adjudican el título de rey de España. Lo vemos, o sea, no es algo muy claro. Y bueno, la conformación política de España se da es con la unión de Castilla y Aragón, ¿no? Con los reyes católicos. Claro, pero los Reyes de León ya reclaman para sí el título de Hispanicum Imperium. Sí, Y claro. el precedente que tienen, que algunos no están de acuerdo, pero yo creo que es una trampa dialéctica, una trampa semántica. Algunos dicen, no, el reino visigodo de Toledo, que dura desde el siglo V al siglo VIII, no puede considerarse España. Bueno, vamos a ver. ¿De qué Eh, estamos hablando cuando nos referimos a España? ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque si no existiera el precedente de un reino cristiano peninsular que sobre todo a lo largo del siglo VII se va unificando, no tendría sentido la reconquista y no tendría sentido de que la crónica mozárabe y de que otras crónicas del siglo VIII hablen de la España perdida. Naturalmente, de su evolución de Hispania, que es el término latino, a Hispania, como la llaman los godos y los bizantinos, a España, como ya va apareciendo en el romance medieval. Pero a lo que yo voy, Emilio, es que le damos una particularidad al caso español cuando damos por sentado que eso en el resto de Europa no pasaba o en el resto de nuestro mundo. sí, Y es rotundamente falso. ¿Por qué? Porque la misma idea de Estado-nación es una idea moderna, pero no en España, sino lo es en Francia, lo es en Alemania, lo es en Rusia y un largo etcétera. Es ahí donde yo voy. España existía antes de 1812. Bueno, la España del antiguo régimen o lo que se entendía por España en el antiguo régimen, lógicamente no es lo mismo que lo que se entiende en las Cortes de Cádiz y no digamos ya posteriormente. Pero eso no quiere decir que España no exista. no, claro que no. Obviamente España como nación cultural es anterior y fruto de un proceso histórico particular, ¿no? Que se da en la península ibérica y sobre todo tras la caída del reino de los godos, ¿no? O sea, y hay que decir algo, Antonio, que sucede mucho con la historia y con la historiografía, ¿no? Que una de las aficiones de los políticos en todo el mundo es manipular la historia y para justificarse ellos mismos desde siempre. Y eso se ve también en la época medieval, ¿no? O sea, nuevos reinos retocaban las hazañas de sus predecesores, los reyes medievales también manipulaban la historia de sus antepasados para dotarse de más legitimidad, ¿no? O sea, no somos tan distintos a nuestros antepasados, Sí, aunque pero ¿sabes sí, qué pasa, Emilio? Que, por ejemplo, es lo que decía el filósofo Gustavo Bueno, la idea de los mitos positivos. Por ejemplo, en Italia y en Alemania, en el siglo XIX, se crearon mitos, pero eran mitos, digamos, para unir. El problema que hemos tenido en España que todo, y en todo el mundo hispanoamericano, que todos los mitos que se crean en el siglo XIX son mitos para dividir. claro, claro. Es que es demencial, porque el rey medieval que ensalzaba las hazañas de su antepasado, bueno, por fin y al cabo lo hacía eh, para, para eso. Pero es que está reclamando o sea, el título de España para sí mismo, o sea, y está dando prueba de la existencia de España como una nación cultural, ¿no? O sea, que existe como una nación cultural en la época medieval, y es así. Sí, cuando Alfonso X el Sabio manda a escribir la historia de España o historia de España es por algo, o sea, es así. Y su padre, Fernando III el Sabio, Fernando III el Santo, perdón, que me lía, Fernando III el Santo ya deja la consigna de no pelear contra los hermanos cristianos porque lo que hay que hacer es unificar la península. O sea que esto estaba en la mente de los nobles y de los reyes, ya fueran de Castilla o de Aragón, y lo que pasa en el siglo XV con los reyes católicos es una consecuencia lógica de una política de siglos de reyes cristianos que se identificaban como parte de un todo, aún con sus particularidades regionales. Pero es que yo vuelvo a lo mismo, Emilio, que esas particularidades regionales existen en todo el mundo. Porque en Italia mismo, tú te vas de una ciudad a otra y en 2 horas estás hablando un dialecto diferente. Claro, es lo más normal que suceda, sobre todo en un continente tan diverso, tanto culturalmente como lingüísticamente, como Europa. Pero bueno, o sea, pasando ya lo medieval, que ya hemos dicho que sí, que había una concepción de España, ¿no? Como una nación cultural, como bien dije hace un rato,
con los reyes católicos, que se da pues la unión de las dos grandes coronas de la península ibérica, pues ya se empieza a hablar del rey de España, ¿no? Del título de rey de España. Y Felipe II pues fue denominado príncipe de España. O sea, ya vemos aquí que los reyes a sus posiciones de la península ibérica, pues geográficamente se utiliza el término España. Y, y yo creo que, o sea, hablar del surgimiento de España como nación política, pues ya con la dinastía de los Borbones, con Felipe V, se pone por primera vez oficialmente reino de España, ¿no? Se empieza a hablar de un reino como tal. Claro, pero que son evoluciones que uno ve Sí, también en el resto de Europa, como te digo. O sea, no es tampoco tan particular de España. Lo que sí es particular de España, digamos, por su situación geográfica de extremo occidente europeo, de tierra fronteriza y de que se hace en América. Claro, ten en cuenta que cuando en el año 1492, que ese año es vital, porque surge la primera gramática de nuestro idioma, porque se reconquista Granada y la península ya pasa a un mando político cristiano y se llega a América, por tanto, España se rehace, pero expandiéndose en América y asentándose en América, porque es como dice Francisco Núñez del Arco, no es que América fuera de España, es que era España, sin la preposición de. Y ahí donde reside la particularidad de España, y eso se ve todavía más en determinadas zonas como Andalucía o las Islas Canarias por el contacto tan estrecho que tuvieron. Es lo que dice el musicólogo Faustino Núñez, que Sevilla y Cádiz hubo muchas épocas que tuvieron más contacto con La Habana que con Madrid o Valladolid, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa sería en todo caso la particularidad que fíjate que en eso, Emilio, yo creo que España se parece a Rusia en tanto y en cuanto a ser una tierra de frontera y que Rusia se expande por Siberia, se expande por extensiones territoriales muy diversas. Sin embargo, yo creo que en la América española hay más lazos de unidad, de cultura, idioma, religión, etcétera, pues de lo que ve uno en Siberia, que en Siberia hay como 4 o 5 grandes religiones, grupos étnicos muy diversos. A eso voy, que no solo hay diversidad ni en España ni en el mundo hispano, que diversidad la hay en todo el mundo y nosotros estamos siempre cuestionándolo. Y esto es un problema, yo creo, de nuestra intelectualidad. Como te digo, pues, por ejemplo, el filósofo como Ortega y Gasset, que fue un gran filósofo, pero él vende la idea de España como problema. Oye, ¿cómo que España es un problema? O sea, si la historia de España, Emilio, precisamente es universal, si y estando España hoy en día en sus horas bajas, vienen al archivo de India estudiosos de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, porque es que la historia de de España, la América hispana. de la América, es porque la historia de España es la historia del mundo. Entonces, ¿por qué plantear la historia, o sea, o España como un problema? Y la tesis de Ortega y Gasset es que España es el problema y Europa la solución. Y por eso Gustavo Bueno le quiere dar la vuelta y dice, no, no, Europa es el problema y España o la hispanidad es la solución. Pero es que es eso, es que cierta parte de la intelectualidad española, no estamos hablando de la intelectualidad francesa, no, no, española, a No, finales porque del ni 19. siquiera en Hispanoamérica es tan claro que un español es un catalán también. O sea, no ven diferencia entre un catalán y un madrileño, como lo podemos ver los españoles de hoy en día, ¿no? De hecho, en buena parte de Hispanoamérica, el arquetipo del español es el gallego. Sí, o el madrileño por los medios de comunicación. Claro. Entonces, resulta que a finales del siglo XIX, sobre todo por parte de la llamada generación del 98, que es una generación literaria brillante. O sea, date cuenta que Sí, da sí. grandes escritores, pero Pérez Galdós. Pero ellos esbozan eso, España como problema, pero ¿por qué es un problema? O sea, ¿por qué esta manera de autoflagelarnos, de complejo? O sea, Bueno, hay que ver también la época que vivió esta generación, ¿no? La destrucción del Imperio Español por la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ¿no? O sea, es un momento grave políticamente en España y es por eso, cuando vienen horas bajas en los países se suele ser muy autocrítico. Lo vemos hoy en día en Venezuela, que es casi que un estado fallido y el venezolano es muy autocrítico con el país, ¿no? O que no se llega a los extremos como supuesto de España de casi balcanización, como se está pasando ahora. es que ese es el problema, Emilio, que todos estos cuestionamientos que vienen muchas veces de una supuesta intelectualidad nos llevan a desastres en la política inmediata. Y España a día de hoy corre un peligro muy serio porque es que está financiando su propia destrucción.
España que parece que está financiando, y no te digo ya tanto a enemigos exteriores, por más que Marruecos esté siempre ahí metiendo la pata, es que no, es que sobre todo de finales de los 70, principios de los 80, lejos de buscar causas de unir, de decir, bueno, Ujú, ¿cómo podemos nosotros ser el puente entre Europa y América? ¿Cómo podemos ser una nueva potencia? No, no, no. Nos dedicamos a, primero, a destruir los sistemas educativos, a ujú. llevar a nuestra economía no a nuestros intereses, sino siempre a los intereses de otros, y encima a cuestionarnos, a perjudicarnos y a borrar de un plumazo la historia a las nuevas generaciones, porque yo te digo, vamos a un paso, Emilio, que ya no se va a estudiar historia hasta antes de las Cortes de Cádiz, que las Cortes de Cádiz, yo creo que hay que ser más crítico, que hay mucha leyenda rosa, pero bueno, sería meternos en otro tema. Sí, bueno, que ese es otro tema, ¿no? De que muchos historiadores apuntan a a la Constitución de Cádiz de 1812 como el nacimiento de la idea de España como nación. Nada más por el contenido que trae esa Constitución, la de que nación española como reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Pero como hemos dicho antes, o sea, ya el reino de España existía con los Borbones, con los Austrias estaba el rey de España. En la época medieval había una nación cultural española. Con los romanos ya había una nación geográfica española como provincia romana. O sea, es una construcción que se va haciendo durante el tiempo hasta llegar al Estado-Nación actual, porque los Estados-Naciones no existen hasta después de la Revolución Francesa. Y No, eso es algo que la gente confunde mucho hoy en día. los términos políticos entre el antiguo régimen y lo que viene después de Uh-huh. la revolución. Y en España, más todavía, Emilio. Y se utiliza además para ir políticamente contra España desde la propia España. Es una mezcla de manicomio y suicidio. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y lo más gracioso es para crear otros estados-nación mucho más pequeños, con unas diferencias casi microscópicas de un lado a otro, porque como tú muy bien dices, de tu pueblo al otro pueblo siguiente, sabes las diferencias, ¿no? Y está a 5 kilómetros, Claro. es lo normal, pero la base, la cultura, la base cultural está ahí y la compartimos todos. Inclusive con el otro lado del Atlántico, como bien has dicho, también hay muchísimas cosas en común con la América Española o Sí. Hispanoamérica. Y con la Europa mediterránea, con Italia, con También, por Grecia. supuesto. Y yo que soy cerca de la frontera portuguesa, pues si es que hasta ahí ves la afinidad, o sea, si es que estamos yendo en España y con estos absurdos cuestionamientos y con estos absurdos sistemas educativos que tienen sus consecuencias, estamos yendo hacia nuestra autodestrucción. Y el problema, esto no es solo un problema, Emilio, de las políticas de izquierda, porque si bien es verdad que la izquierda suele ser entusiasta de esto, la izquierda hace esto porque la derecha se lo permite y se lo conserva. O Uh-huh. sea, que es que aquí tenemos un serio problema intelectual y ese sector de la derecha que nunca da importancia a las humanidades, nunca da importancia al intelecto, pues esas consecuencias se acaban pagando. Y algún día, por desgracia, nos podemos lamentar. Pero ¿sabes por qué se da todo esto, Antonio? Y es por el poder, porque todos los políticos quieren su ración de poder. Eso lo vimos en el siglo XIX en Hispanoamérica, con el surgimiento de caudillos militares, ¿no? ¿Y qué pasó? Se dividieron en 19 republiquetas porque cada caudillo quería su trozo de pastel, su trozo del poder, ¿no? Quería ser el dueño y amo de la zona donde estaba. Páez en Venezuela, Bolívar quería la Gran Colombia, eh, Hidalgo en México, San Martín en Argentina, O'Higgins en Chile, Artigas en Uruguay. Lo vemos en toda Hispanoamérica. Entonces aquí en España estamos en ese proceso de que cada caudillo, cada cacique regional quiere su cuota de poder y quiere separar al Estado español. Sí, sí, ¿no? Y le da igual 8 que 80, le da igual lo que pueda perjudicar y tanto a él mismo. O sea, porque al final esto no es ganancia para nadie, ni siquiera para ellos mismos. Pero No, para nada. por Más bien desgracia, perjudican. Ve el caso, como hemos dicho, del siglo XIX, que éramos uno de las potencias mundiales a convertirnos en 20 micronaciones, ¿no? Que sin ninguna importancia a nivel mundial.
igual será si se separa Cataluña o si se separa el País Vasco, o sea, que tendrá mucha menos importancia a nivel mundial, mucha menos importancia económica, mucho menos peso cultural y social. Igual pasaría con las Islas Canarias también, ¿no? Claro, o con Andalucía, con cualquier parte de España que se separase. Y al final te das cuenta de la falacia, es decir, cuando conviene, sí, los españoles somos una realidad. Cuando es para lo negativo, ¿no? Cuando es para lo negativo, sí, porque España es el malvado país oscuro, inquisitorial, y los españoles somos demonios absolutos que tenemos que devolver el oro. Ahí sí, para lo negativo. Pero para una cosa más positiva, ahí no, ahí España no existe directamente. Eso sí, Galicia, Canarias, Andalucía, Vascongada, eso sí, son naciones milenarias, igual que lo es Francia, igual que lo es Alemania. Son naciones que llevan desde antes de los neandertales, ya existían. Pero Yo creo, España solo existe para lo sí, malo. yo creo que este es un debate estúpido que no se le debería dar importancia, definitivamente, porque, o sea, la existencia de España es indudable, ¿no? Como hemos dicho, en sus varias etapas, en su construcción poco a poco, ¿no? Hasta lo que hemos llegado hasta hoy como un Estado-nación. Yo creo que seguir con este debate, tanto historiográficamente como políticamente, como inclusive entre los amigos, porque muchas veces se da entre los amigos, yo creo que es hasta estéril, ¿no? O sea, yo creo que ni debería de existir el debate. Por desgracia, Emilio, el problema es que existe. Bueno, no, ya no va a existir. ¿Sabes por qué? Porque con estos sistemas educativos que están borrando toda la faz de nuestra historia, ya los nuevos chavales van a crecer creyendo que España nunca ha existido y que por tanto da igual todo. Y a eso vamos, por desgracia. Sí, lamentablemente es así, pero yo creo que el debate a veces también invita un poco a dudar, ¿no? O sea, como que habrá gente que dirá, bueno, ¿será que España existía o no existía, no? O sea, yo creo que mientras más importancia se le dé, porque ¿quiénes son los que dan importancia a este debate? Los mismos políticos. Y eso es lo que busca la división. Entonces yo creo que no, a este debate de existencia o no de España, no hay que darle tanta importancia. Ahí está la verdadera historiografía, la verdadera documentación que la hemos señalado por encima y es la única que dice la verdad, ¿no? No, claro, es lo que decimos. Si no existía España, pues no tiene sentido que Colón hable de la española, que Hernán Cortés hable de Nueva España, que hable de la nación española, que se hable de lengua castellana o española en el diccionario de O, Covarrubias co- del siglo XIX. o como dije yo, que las monedas romanas digan Hispania hace 2000 años. Los mismos musulmanes cuando entran en el siglo octavo siguen hablando de España, Hispanilla, que después combinan con Y, Al-Ándalus, en fin. sí, y Hispania, creo que se escribía. Y de hecho en árabe, por lo menos en dialecto marroquí, quiero recordar que es Hispanilla. Vamos, y es Hispanilla, ajá, sí. curioso porque, por ejemplo, en la lengua rumana, en rumano es Hispania, que es tal y Ujú. como la denominaban los bizantinos. O sea, que la denominación está ahí a varios niveles. La nación política es un concepto moderno que no es una particularidad nuestra, sino que está en nuestro Ujú. entorno así. De hecho, fíjate el montón de guerras y el montón de nacionalismos que surgen en el siglo XIX, luego de la caída de las antiguas monarquías. Y el problema nuestro ha sido ese, Emilio, o parte, no toda, pero parte de una falsa intelectualidad y parte de una oligarquía política que nos está llevando al desastre. Pero bueno, por lo menos nosotros, Emilio, hacemos nuestros vídeos e intentamos denunciar estas cosas, ¿no? No, de que el problema existe, existe, ¿no? Pero como dije, o sea, hay que tratar de ignorarlo totalmente y siempre afirmar, ¿no? De que como en diversas etapas, en sus diversos tipos, España siempre ha existido desde hace más de 2000 años. Es que si nos ponemos quisquillosos, Emilio, nada existe, porque hay otro discurso, sobre todo en No, determinados claro, historiográficos hispanoamericanos, que te dicen, no, no existía España, existía Castilla. Bueno, ¿qué Castilla? Pues Castilla pasó a ser un condado, luego un reino y luego la corona de claro. Castilla, que es la unión de las tierras de Castilla y de León bajo Fernando III el Santo. Entonces, ¿un andaluz, un gallego eran castellanos? Bueno, depende cómo se entienda. O sea, si uno se pone quisquilloso, nada existe. Ujú. Nada existe. Claro. Sí, exacto. Siempre se le está buscando como que la quinta pata al gato, ¿no?
como para buscarle el pero. Cada etapa histórica de la humanidad tiene su forma de analizarlo y no es igual el espacio geográfico que España ocupaba hace 2000 años con el de 1000, con el de 500, con el de 200, con el de 100 o con el de 40, porque otros dicen que España existe desde la Constitución del 78, allá hasta esos extremos. Entonces, siempre va a haber un pero y cada etapa política es muy diferente a la otra. En fin, pues esperemos, Emilio, que España exista para lo positivo, no solo para lo negativo. Esperemos seguir luchando contra estas manipulaciones, porque tú sabes que hay veces que se dice, no, es que nos quieren ocultar nuestra historia. Bueno, sí, para lo que conviene. Sí, Porque es como hemos dicho muchas veces, ¿no? Porque es como ir para un supermercado y coger lo que a uno le gusta. y la historia es muy compleja, tiene muchos claroscuros, pero lo que sí es verdad que incluso la denominación nuestra es antiquísima y de verdad que triste que estemos con esto y que por desgracia tenga estos efectos tan negativos. Así que bueno, España sí existe, existió y esperemos que siga existiendo a pesar de que no nos dan motivos para ser optimistas. Sin embargo, hay veces que sí, ¿no? Hay veces que vemos que algo empieza a cambiar y bueno. Tanto en España como en América, cada vez hay más interés por ese patrimonio histórico común que tenemos y que eso sea un acicate para ir por el futuro. Porque el futuro, Emilio, yo creo que estamos en una fase histórica en que los estados nacionales que surgen entre finales del 18 y principios del 19 ya son formas políticas insuficientes y creo que la política seguramente va a ir por grandes bloques. Más que Sí, por, es que más que por imperios como antiguamente, por grandes bloques y España lo tiene todo para formar un gran bloque desde la Europa mediterránea al mundo iberoamericano. Así que deberíamos coger nuestra historia como una bandera para unir y no para separar. sí, claro, como hemos dicho muchas veces, en la unión está la fuerza, ¿no? Y si a buscarle la quinta pata al gato nos vamos, pues nos ponemos un poco como Nietzsche, ¿no? Y decimos que todo es una invención humana y nada existe. Así que bueno, yo creo que el podcast de hoy le sirva a nuestro público para reflexionar un poco, ¿no? Y nosotros, bueno, divulgamos este tema que está en la mesa y damos nuestro granito de arena. Así es, Emilio, pues saludamos desde aquí a nuestros patrocinadores, tanto Venezuela Provincial como un servidor, estamos en Patreon. Saludamos a nuestro amigo Borja Ares y a José Alberto Gil Martínez. y también a Hernán Ayuela, que es uno de los nuevos patrocinadores que tenemos. Sigan a Venezuela Provincial, que Emilio hoy se ha estado peleando en Twitter con todo el mundo. Aunque está también Emilio en Instagram y en Facebook, que está muy activo. Hoy ha sacado Emilio el artículo de las cofradías negras de Venezuela, recordando el vídeo que hicimos hace poco. Y bueno, pues síganos a través de las redes sociales, que ahí vamos, ¿no, Emilio? Sí, así es. También las seguidores de Venezuela Provincial, recordarles seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales. Él está en Twitter como un andaluz indiano, en Facebook como Antonio Moreno Ruiz escritor y también, bueno, en Patreon Antonio Moreno Ruiz y Venezuela Provincial también está en Patreon. Así que bueno, esperamos vernos pronto, Antonio. Por supuesto que sí. Emilio, un saludo, pronto hablamos. Hasta luego.